Vamos a orar, mis hermanos, en esta mañana, antes de iniciar nuestro tema. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en esta hora, ponemos todo nuestro ser en tus manos. Que tú, querido Dios, hagas cambios en nuestras vidas. Y así, Señor, podamos agradarte en todo lo que hacemos. Amén. Perdona, oh Padre, nuestras faltas, nuestros pecados. Ayúdanos a andar rectos delante de ti. Amén. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Amén. En esta mañana les damos una cordial bienvenida y a todos los que nos están viendo o escuchando, donde quiera que estén, pues también que sea de la bendición en esta mañana, la palabra del Señor, que llegue hasta nuestros corazones. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Samuel, el capítulo 11, un tema muy conocido para muchas personas en la ancha faz de la tierra, un gran mensaje, un gran ejemplo para nosotros hoy en día de qué puede suceder si nosotros nos apartamos de Dios. Capítulo 11 de Segunda de Samuel, y vamos a iniciar del versículo 1. Dice la palabra del Señor: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Antes de seguir avanzando, yo quiero decirles que estaba leyendo la historia a poquito pasado de David. Y hermanos, David, cuando Dios lo escogió, fue un gran hombre. Triunfó en muchas guerras, como estuvimos hablando esta mañana. David, mis hermanos, él tomaba ciudades, traía reyes, mis hermanos, dominaba reyes. Pero como todo ser humano, él también un día no fue a la guerra como supuestamente tenía que haber ido, como estaba yendo antes, y se quedó en casa. Dice la palabra del Señor en el versículo 2, y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Al principio dije, mis hermanos, que David era un hombre fiel a Dios, consagrado a Dios, apartado por Dios para anunciar, mis hermanos, lo que Dios había hecho con él y cómo había triunfado en la vida. Pero dice que un día, mis hermanos, estaba él por su palacio, y vio a una mujer que estaba bañando, mis hermanos. David ahí falló, ahí se acabó su paz, se acabó su tranquilidad. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en ese momento David se está apartando de Dios. Y cuando uno se aparta de Dios, corremos peligro. Si estamos con Dios, mis hermanos, hacemos grandes cosas nosotros también hoy en día. Grandes maravillas hacemos. Usted va a predicar y la gente le escucha. Toca una puerta, Dios va con usted, porque usted confía en Dios, que Dios está a su lado. Pero en este caso, mis hermanos,
Dice que David salió a su terrado, no estaba haciendo nada. En esa ocasión él dejó ir a los soldados que se fueran adelante y me imagino que él dijo, yo voy después. Pero lamentablemente no fue así. Y ahí empieza la pesadilla de él, mis hermanos. Cuando él le dice al coronel, envíame a Urias, que venga acá para la casa. Y Joab envió a Urias, a David. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urias, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Hasta ahí podemos ver, mis hermanos, que David estaba mintiendo. ¿Por qué mandó traer a David a Urias a la casa, mis hermanos? Porque lo quería mucho, porque era un soldado fiel, porque era honesto con él, porque le iba a dar un grande presente, porque andaba en la guerra peleando, mis hermanos, por la causa. No. Si nosotros nos ponemos a pensar cómo estaba actuando David ahí, ya estaba fuera de Dios, porque estaba actuando con engaño. Ya no era aquel David que hablaba, mis hermanos, con honestidad, que todo lo que hacía prosperaba, que hacía muchas cosas, mis hermanos, porque estaba tomado de la mano del Señor. Ahora David se había apartado. ¿Y empezó a qué? A mentir. A decir las palabras con doble sentido. Porque David sabía, mis hermanos, que lo que él estaba haciendo estaba incorrecto. ¿O para qué lo trajo a Urias? ¿Para hacerle una fiesta? Hermanos, se acabó la paz de David en ese entonces. Se acabó la vida de David, mis hermanos, porque así sucede con el ser humano hoy en día. Dice en el 11:10, hicieron saber esto a David diciendo, Urias no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urias, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urias respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Ellos entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haría tal cosa. Saben que Urias no se menciona mucho, mis hermanos, quién era él, pero podemos ver que él era más fiel que el rey David. Y el rey David conocía la palabra de Dios. Pero ahí le estaba fallando David, mis hermanos, a Dios. Y Urias estaba demostrando a David que él era fiel. ¿Cuántas veces lo mandó, mis hermanos, que fuera a su casa? Y Urias no quiso ir. Como si Urias supiera lo que estaba pasando. Y él no fue a su casa. Y David, él sabía lo que estaba pasando. Desde ese momento, mis hermanos, me dijeron que le removía su conciencia de lo que él estaba haciendo, que estaba incorrecto delante de los ojos de Dios. Después, mis hermanos, para no alargar la historia, voy a leer unos cuantos textos un poquito salteados, ustedes ya conocen la historia. Dice, mis hermanos, que el rey David envió una carta y le envió con mismo Urias para que fuera a la guerra. Imagínense que esa carta, mis hermanos, la escribió David y se la dio a Urias. Mira, esta carta va para Joab, mi sargento, allá, llévasela a él. Él sabe lo que tiene que hacer. Nunca él sabía que en esa carta, mis hermanos, era su sentencia de muerte. El ser humano, mis hermanos, hoy en día también ha llegado a esas circunstancias. No pensamos para hacer las cosas. Usamos palabras con doble sentido. A veces sin saber, mis hermanos, a quién dañamos, a quién lastimamos, como estaba haciendo aquí David.
Y así pasó. Cuando él llega allá, mis hermanos, da la carta al sargento, el sargento hace lo que decía la carta, y después, mis hermanos, muere Urías. Todo para cubrir, mis hermanos, un pecado. Todo, mis hermanos, para que no se diera cuenta de lo que estaba pasando en ese lugar, en ese palacio. Pero Dios sí sabía lo que estaba pasando. Eso es de gran importancia. Lo que yo hago, lo que tú haces, lo que tú piensas que nadie lo sabe, Dios lo sabe. Algo bien importante después de que esto sucedió, mis hermanos, dice aquí en el 25, 11:25, y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y aliéntale. Miren nomás, mis hermanos, con qué mentalidad estaba actuando David ahí. No tengas pesar aunque hayas matado. Porque en la guerra hemos matado más. Estaba diciendo. Porque en la guerra han muerto muchos. ¿Por qué te vas a preocupar porque ahora muere una persona? Mis hermanos, en este caso era muy diferente. Porque estaba actuando, estaba transgrediendo muchos mandamientos ahí, mis hermanos, David. El primer mandamiento, ¿saben cuál era? Era la codicia. Él miró con sus ojos, mis hermanos, y la palabra de Dios dice, no codiciarás. Jesús dijo, no codiciarás. Es un mandamiento de Dios. Y David ahí estaba fallando, mi hermano, con ese mandamiento. Oyendo la mujer de Urías, versículo 26, que su marido Urías era muerto, hizo duelo por el marido, su marido. Y pasado el luto vio David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Si yo contara en esta mañana, mis hermanos, ¿qué estás haciendo tú para no desagradar a Dios? ¿Qué estás haciendo para que el Señor derrame tus bendiciones y nada detenga lo que Dios te ha prometido? ¿Saben que había un hombre de una ciudad? Y yo sé que me van a ver, mis hermanos, por redes sociales, pero lo voy a decir. Había un hombre, mis hermanos, que él se quería casar. Bueno, estaba casado, perdón. Estaba casado en su país. Y él, mis hermanos, se separó de la señora, se vino para acá, para este país. Y acá se quería casar. Pero no podía casarse, mis hermanos, porque él estaba casado allá en su país. ¿Qué hizo? Él mandó, mis hermanos, que asesinaran a su esposa. Y eso fue real. Eso fue real, mis hermanos. Eso pasó años. Todos, mis hermanos, una cosa similar a esto, mis hermanos. No más que aquí fue la esposa. Ella fue la esposa. Y sí lo hizo, mis hermanos. Y él se casó en el otro país donde él estaba. ¿Hasta dónde llega, mis hermanos, el corazón del ser humano cuando está apartado de Dios? A no pensar, mis hermanos, a reaccionar, a no ver, mis hermanos, de que se está dañando un ser humano. El prójimo que Dios nos dice, amará a tu prójimo como a ti mismo, lo estás dañando. Lo está lastimando un ser humano que fue hecho a semejanza de Dios. Lo estás acabando. Y eso es lo que David, mis hermanos, en esta historia, él no comprendía porque estaba retirado de Dios. Desagradable delante de los ojos de Dios. Y Jehová envió a Natán a David
y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Dice aquí, mis hermanos, Jehová envió a Natán a David. Cuando Dios envía a alguien que te dé un consejo, atiende el consejo. Porque es Dios que lo envía, mi hermano. Es Dios que lo envía. Y tú como hijo de Dios tienes el discernimiento de saber cuando ese mensaje viene de Dios. Y ahí, mis hermanos, dice que el mensaje viene de Dios. Por eso David dice que él reaccionó enojado por lo que había pasado. Porque él dice, un hombre era rico, tenía bastante riqueza. Pero cuando vino este viajero, mis hermanos, a su casa, dice que le ofreció la ofrenda de la otra persona que apenas tenía una corderita para comer. Y se estaba refiriendo a Betsabé. Y el hombre rico tenía tantas ovejas, que se refiere a David, mis hermanos, tenía muchas mujeres David. Y tuvo que, mis hermanos, aprovecharse de una sola corderita, o de un matrimonio, mis hermanos, que estaban ellos empezando. Entonces David enojado dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuere poco, te habría añadido mucho más. Y aquí viene, mis hermanos, lo importante también de este tema de esta mañana. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Estaba leyendo yo, mis hermanos, un libro de la profecía. Dice que cuando nosotros mencionamos el nombre de Dios, debemos tener mucho cuidado, porque Dios es santo. Amén. Debemos que reverenciar, mis hermanos, a Dios. Yo sé que hoy se menciona a Dios en todas partes, para todo, cualquier cosa se menciona a Dios, mis hermanos, pero Dios es reverencia. Es el nombre de Dios, es reverencia. Y aquí Natán le dice a David, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciéndolo mal? Y ahí le dice todas las cosas que hizo, mis hermanos, que fueron desagradables por tener la palabra de Dios como si nada fuera. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías, heteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Saben que yo desde pequeño siempre he tenido mucho el temor de Dios. Aunque no conocía bien la palabra de Dios, como ahora conozco un poco más, yo siempre he tenido el temor de Dios. Y yo siempre he sabido, mis hermanos, lo que dice aquí la palabra de Dios, cuando tú actúas mal. Y aquí Dios está diciendo a David, lo que hiciste, nunca se va a apartar el mal de tu casa. ¿Qué pasó al principio, mis hermanos? Ese niñito que nació de David y Betsabé, ¿qué pasó con este niño? Murió, mis hermanos.
David, mis hermanos, él oraba y ayunaba y dice que, mis hermanos, el niño murió. Todo, mis hermanos, por tener la palabra de Dios en poco. Por no atender, mis hermanos, que cuando Dios habla, Dios habla. Porque lo hiciste tú en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y al pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. No murió David, pero murió su hijo. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Cuando tú conoces la palabra de Dios y sabes que eres hijo de Dios, eres un cristiano, que has conocido la luz. Esta mañana comentábamos de que nosotros somos la luz del mundo. La luz que tiene que dar a las personas que andan en la oscuridad, que andan perdidas en el mundo, mis hermanos. Dios nos ha enviado con una misión de que ellos conozcan al Señor. En este caso, David era un rey. La gente lo conocía. Pero dice aquí, mis hermanos, que la gente se iba, como que dice, iba a dejar de creer en ese Dios. Porque David había fallado. Hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Nosotros, Dios nos ha enviado para que la gente, mis hermanos, se acerque a Dios. Nosotros somos el medio. Jesús tiene el poder para hacerlo. El Espíritu Santo tiene el poder para hacerlo. Pero Dios te ha enviado a ti y me ha enviado a mí para que vayamos a predicar la palabra. Nadie más lo va a hacer, mis hermanos. Una persona que no conoce a Dios no lo va a hacer. Porque no conoce. Pero tú y yo lo conocemos al Señor. Prediquemos la palabra. Con nuestras palabras, con nuestras acciones y con nuestro testimonio. Que eso es lo más importante. Yo no puedo estar predicando aquí, mis hermanos, si yo no estoy viviendo lo que Dios me dice que yo viva. Tenemos que meditar cuando vamos a nuestros hogares, cuando agarremos la Biblia, mis hermanos, meditar. ¿Qué estamos haciendo para Dios? ¿Cómo estamos viviendo nosotros para Dios? ¿Cómo estás viviendo tú? Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. David estaba mal. David estaba estresado. Me imagino que cayó hasta en depresión, mi hermano, por lo que estaba pasando. Pero lo que estaba pasando, mis hermanos, era consecuencias del pecado. Cuando nosotros cometemos pecado, mis hermanos, vienen consecuencias. Tenemos que pedir a Dios que nos dé la sabiduría de mirar más lejos. ¿Qué hay más allá? ¿Qué me va a pasar más allá? Si yo cometo un gran error, me aparto de Dios. Tenemos que pedir a Dios que nos dé visión para ver de aquel lado del muro. ¿Qué hay de aquel lado? No veamos lo que se mira solamente aquí. Veamos más allá con el ojo espiritual para que no suframos en esta vida. El capítulo 12 y el versículo 22 dice, y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Puede yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Miren, mis hermanas, ¿hasta dónde cayó él? Él cayó en depresión.
Él rogó a Dios, mis hermanos, y Dios no le contestó la oración. ¿Cuántas veces tú has orado que piensas que Dios no te contesta? Pero Dios sí te escucha. Pero tienes tú que perseverar, perseverar. De ahí vamos a pasar, mis hermanos, aquí a Salmos, Salmo 51. Dice la palabra del Señor en Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. En cierta ocasión le preguntaron a un deportista, mis hermanos, que por motivo del deporte, el otro contrincante, mis hermanos, murió. Y lo entrevistaron al que había golpeado al otro y le dijeron, ¿cómo te sientes sabiendo que esta persona ha muerto? Y ya le dijeron, prefería yo estar en la cárcel, pero no anda cargando con esta culpa que traigo en mí. Miren, hermanos, esto es serio. Y David se sentía así. Por eso dice, mis hermanos, dice que el pecado no lo deja día y noche. Porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pidámosle a Dios, mis hermanos, para que el Señor nos ayude, para que el Señor, mis hermanos, nos guíe, para que el Señor nos limpie, porque no hay nada, mis hermanos, no hay nadie que te pueda perdonar pecado, no hay nadie en este mundo. Dice la Biblia, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús. Amén. Ve al hospital, mi hermano, no te van a quitar el pecado. Ve a donde tú vayas, no te van a quitar el pecado. Pero hay un Dios que sí lo quita. Hay un Dios que sí limpia, mis hermanos, y cambia tus pensamientos. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Amén. Amén. Solo de Jesús la
vamos a tener una palabra de oración. Señor, en esta hora hemos estudiado tu palabra y tu palabra nos exhorta esta mañana. Ayúdanos, oh Padre del cielo, a que podamos escuchar tu voz y no tengamos en poco tu palabra, sino que creamos por fe que tú nos hablas a través de ella. En esta hora, Señor, personas nos estarán viendo en su hogar, en su carro, donde quiera que estén, querido Dios, que puedan ellos también sentir tu palabra y tu presencia. Bendice cada uno de la congregación en esta mañana. Y que todo lo que hagamos cada día, Señor, pueda estar de acuerdo a tu voluntad. Quédate con nosotros y gracias por todo lo que nos das. Limpia nuestra mente, limpia nuestro ser, para que así, oh Padre, podamos arrimarnos a tu presencia sin vergüenza. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.